Hoy nos acompañan César Ulloa, politólogo y articulista. Es catedrático del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN. Stephanie Macías, consultora y estratega electoral. Completa este panel Simón Ordóñez, sociólogo, articulista y empresario. Gracias por estar un nuevo domingo en Políticamente Correcto, en modo electoral. Para esta semana estaba prevista la asistencia del candidato presidencial Daniel Noboa Sin. A pesar de los esfuerzos que hicimos como programa para que nos acompañara, su equipo de campaña se excusó argumentando problemas de agenda. Nuestra invitación a todos los aspirantes a la primera magistratura a Políticamente Correcto está abierta para analizar la fuerza de sus candidaturas y los principales problemas del país. En todo caso, vamos a aprovechar esta mañana para tomarle el pulso a las diferentes campañas electorales y determinar si con esas estrategias los candidatos podrán avanzar en su intento por conquistar Carondelet. Claudia Roura nos hace la primera lectura política. Prefieren no atacar a sus adversarios políticos ni tampoco ahondar en ideas complejas para explicar el difícil momento que vive el país. A ratos parecen candidaturas light ceñidas a lo que el mercadeo electoral les impone. Así, a los 8 aspirantes a la primera magistratura les quedan 26 días para meterse en la segunda vuelta. Veamos. Yacu Pérez apunta al electorado más joven, que en 2021 casi le da paso a la segunda vuelta. Insiste en sus bailes, paseos por barrios, comunidades y su activismo ambiental. Pero al candidato de la juventud lo respaldan Gustavo Larrea, las bases del ex MPD y el Partido Socialista, organizaciones de antaño y con ideas de la vieja izquierda. Jan Topic hizo clic con el Partido Social Cristiano y con la idea de la mano dura armó una campaña monotemática contra la inseguridad y el miedo. Esa visión parece agotada cuando en esa nueva etapa se muestra como un personaje más humano preocupado por la pobreza y el bienestar. El correísmo, esta vez con Luisa González al frente y entre los borregos con gafas de color azul, apela a la nostalgia de los ecuatorianos, asumiendo que el país estaba mejor hace una década. Es volver a recuperar la educación, es volver a rehabilitar estas unidades del milenio. Sin embargo, su relato pierde vigor cuando la opinión pública recuerda los excesos de la Revolución Ciudadana. Fernando Villavicencio, bajo el mote de Don Villa, también se enfrascó en el discurso anticorreísta y de la lucha contra la corrupción. Ahora, para tratar de crecer, luce más propositivo y enfocado en otros temas. Otto Sonnenholzner comenzó apagado, poco a poco se hizo visible junto al boli y tratando de bailar. En sus recorridos ofrece paz, plata y progreso, emulando así el viejo eslogan que Febres Cordero utilizó en 1984 para ganar la presidencia: pan, techo y empleo. La estrategia en su caso es apelar al electorado indeciso. Javier Herbas debió sortear las constantes impugnaciones en su contra por los líos de su patrimonio y ha echado mano una vez más del TikTok pretendiendo tener los mismos buenos resultados de su anterior candidatura. Bolívar Armijos y Daniel Noboa se mantienen en la estrategia de la conquista de los votos costeños. El ex legislador también busca la nostalgia al usar canciones muy parecidas a las que su padre Álvaro Noboa utilizó en sus candidaturas. Carlos, con estas estrategias, ¿cuál de los 8 candidatos tiene opciones para llegar a Carondelet? Inicias el debate. Muy bien, gracias Claudia por esa primera aproximación y empezamos este panel con Stephanie Macías. Buenos días. Más allá de las críticas subjetivas que cualquier persona podemos hacer de los candidatos, ¿se siente que estas candidaturas tienen estrategia detrás? Buenos días, qué gusto estar con todos y qué alegría compartir el panel con ustedes. Lo bueno y lo malo. Lo bueno, al ser una campaña corta, puedes darte el lujo de ser diferente, hacer un tipo prueba y error, pero muy milimetrado. Lo malo, que tienes muy poco tiempo para retroceder si es que existe esta prueba y error. Todos están arriesgando. Hemos visto lo que pasó hace un par de días con Topic y el... Porrito de... Puede ser una estrategia arriesgada o calculada. Su cuarto de guerra tiene que estarlo manejando. Recordemos que también el 38% de la población tiene menos de 20 años. ¿Qué significa esto? Tal vez están pateando el tablero. De nuevo, no sabemos si esto es un movimiento
calculado O una metedura de pata. o una metedura de pata enorme que le va a costar un poco retroceder. Lo bueno en las campañas es que se están arriesgando. Es Ya. una campaña que estamos viendo que comenzó lento, como decía la introducción, y cada uno le está cogiendo el ritmo. La pregunta es, si no es, a veces dicen que no es carrera a velocidad, sino de resistencia. En este caso, ¿quién logra hacer los menores errores en los 30 días que te faltan? Pero César, en ese sentido, es una campaña en la que no puedes cometer errores y por eso más bien te terminas callando de los temas de profundidad que tiene el país. ¿Cómo Yo vemos creo ahí? que es una campaña corta, sin embargo, con guiones que no se han podido reinventar, en el sentido de que la mayoría de actores tienen ya una trayectoria y el país de alguna forma identifica sus principales issues, sus principales argumentos. Por ejemplo, en Villavicencio está la idea de anticorrupción, en la idea de Otto Sonnenholzer el paso casi de 2 años por la vicepresidencia. En el caso de Luisa González, no Luisa, sino de alguna manera tiene un paraguas del correísmo. Yacu Pérez es su segunda vez que debuta. Yo diría que la campaña mira un tiempo corto con una capacidad limitada de reinvención, en donde hay 2 bloques. Yo identifico 2 bloques, ¿no? Un bloque, a mi modo de ver, que puntea, que disputa, que trata de alguna manera en cada cuadra tener un voto, y es el bloque de Luisa, de Otto, de Yacu y también de Don Villa, como él mismo se autodenomina. Y hay el otro bloque, que es el bloque, yo diría que está rezagado en las encuestas, o rezagado incluso en la conversación, que es el de Noboa, de Armijos, y yo diría de Hervas, ¿no? Ahora, Entonces, pero César, perdón, este es un momento para la nostalgia. ¿Está funcionando en el caso del correísmo la nostalgia como gancho para atraer a los votantes? yo creo que la nostalgia no resuelve las principales problemáticas del país. Pero estábamos mejor hace 6, 7 años. Yo no sé si podemos estar mejor con el correísmo cuando tendría que gobernar sin recursos. No nos olvidemos que la nostalgia funciona en un gobierno que tuvo una enorme Pero la bonanza gente hace económica. ese razonamiento. Claro, pero también la gente conoce perfectamente que no hay empleo, que no hay acceso a salud, educación, y también la gente está consciente que no hay fórmulas mágicas. Es decir, el discurso de la nostalgia contradice lo que en la realidad nosotros podemos evidenciar. Para hacer ahí antes de irme con Simón, ¿la nostalgia es un componente fuerte en una estrategia de campaña, Estefanía? Los sentimientos. En general los sentimientos son los que te mueven. La cabeza, electoralmente hablando, No funciona. uno vota con el sentimiento. Y la nostalgia sí es un Y la sentimiento. nostalgia definitivamente es un sentimiento, como la ira, como la esperanza ¿O la empatía? o la apatía, que todos están tratando en campaña de romperla. Ya. Pero entonces esa nostalgia sí es un buen ingrediente hasta el momento. Sí, la reminiscencia del ayer y el pensar que ayer estuviste mejor es una manera de mostrarles como estuviste ayer, al final del túnel podemos Ya. llegar. Y si los candidatos que muestran esto se enredan con las fechas, con las escuelas del Mi Niño que no funcionaban, con la plata botada en el Aromo, ¿eso es un choque o no necesariamente? Volvemos a el que haga el menor número de errores será el que llegue Perfecto. a la segunda vuelta. Simón Ordóñez, hay analistas políticos y periodistas que dicen que esta es una campaña insulsa y que no debería ser insulsa por lo que significan estas elecciones, es decir, una válvula de escape a esta crisis que estaba viviendo el país hasta el 17 de mayo. Gracias, Carlos. Un saludo a los amigos panelistas y un saludo a la audiencia. Efectivamente, creo que en el pequeño resumen que nos pasaban al inicio, hablaban justamente de que esta es una campaña bastante insulsa, en donde creo que se ha llegado ya desde campañas anteriores a la infantilización de la población, ¿no? Es decir, los electores son vistos casi como infantes que no entienden ni hacen caso de programas electorales. Eso es un de maltrato al ideologías. elector. Yo creo que hay una forma de maltrato, sobre todo de considerar las personas que no tienen capacidad de razonar, de pensar, de analizar las cosas. Entonces, por eso vemos la presencia muy fuerte en los TikToks o en estas cosas, el baile, las cosas, las borreguito conversaciones bonito. insulsas, etcétera, ¿no? Y con relación a lo que decía Stephanie, claro, hay mucho de eso, ¿no? En Pero, el caso, perdón, justamente para lo que decía Stephanie, ese sentimiento, a ver, esa infantilización de la campaña responde a la necesidad de los sentimientos que hay que apelar, que dice Stephanie. en gran medida sí. Entonces no está mal. Porque no, o sea, como campaña sí, o sea, como campaña podría no estar mal.
pero está mal en términos éticos y morales, y en términos de cómo debería manejarse la política, ¿no es cierto? Pero ahí a veces también la presencia de los estrategas políticos que a veces privilegian, ¿no es cierto?, los medios para llegar a los fines y a veces incluso pueden, digamos, romper ciertas formas de moralidad para alcanzarlos, ¿no? César, para continuar con lo que nos dice Simón, ¿es un error? O sea, nos están maltratando al elector con una excesiva infantilización de los temas y de las formas. A ver, yo no subestimaría al elector porque hay una suerte de discriminación, a mi modo de ver, bastante interesante de lo que fue, de lo que es y de lo que puede ser. Y voy a poner un ejemplo. El padrón electoral nos dice que el 32,6% que están habilitados a votar están entre 16 y 29 años, son cerca de 4,5 millones. Estos 4,5 millones están divididos en algunas generaciones. Una generación, a mi modo de ver, que tuvo una suerte de inserción en un momento de bonanza, pero que luego esa misma generación se queda sin empleo. Claro. Es decir, que evidencia el fallido Estado que se construyó sobre la base de una exacerbación revolucionaria que nunca hubo. Y luego tienes una generación entre millennials y centennials, así se denomina categóricamente, o la demografía los ha puesto así, que buscan respuestas concretas frente a un fracaso que no les ha dado respuesta y frente a posibles acciones que los candidatos podrían determinar en estas elecciones. Bien, bueno, dejemos entonces estas primeras ideas sobre la mesa, nos vamos a un corte comercial y seguimos en Políticamente Correcto. Hacemos una primera pausa y volvemos enseguida con más de este análisis aquí en Políticamente Correcto Electoral. Recuerde que estamos en vivo en Radio Sucesos 101.7 FM Quito. Seguimos en Políticamente Correcto en modo electoral. Simón Ordóñez, entonces, para seguir su tesis, ¿no?, de esta infantilización de la campaña, es porque estamos persiguiendo a lo que nos decía César en el bloque anterior, a las poblaciones más jóvenes, al electorado más joven. Claro. Sí, justo una aclaración. Yo no decía, o sea, yo no subestimo al electorado. Pienso que quienes subestiman al electorado son los candidatos que presentan campañas de ese tipo, ¿no? Entonces, que apelan efectivamente mucho a los sentimientos, a las pasiones, ¿no es cierto?, a las emociones. David Hume ya decía eso, ¿no? La razón es una esclava de las pasiones y de los sentimientos. Entonces, y eso además, por ejemplo, permite que grupos como los del correísmo, ¿no es cierto?, tengan esos niveles de coherencia, de unidad, etcétera, porque pueden oír cualquier argumento, digamos, en contra de eso, pero eso es filtrado primeramente por las pasiones y de ahí viene la razón para buscar los argumentos que digan que esas pasiones son reales. Y este contrapunteo con el correísmo en el sentido de que sí, ahí están las colas de Milenio, pero no, aquí hubo el contrato con China Raywall y todo demás. ¿Eso está funcionando por fuera de Twitter y de las redes sociales? O sea, es decir, ¿cala en el elector o eso ya es un debate superado? Y lo que cuentan son los sentimientos o las coherencias militantes de los partidos. O sea, en el caso del correísmo es muy importante la coherencia militante que ellos tienen. Además, lo tienen desde hace 16 muy bien. Desde el 2007, ¿no? Les ha funcionado bien. Ellos tienen un voto sólido que está alrededor del 25-28%, que obviamente los va a poner en segunda vuelta. Pero claro, esa apelación a la nostalgia y esa apelación a la memoria también tendrá que hacer que los ecuatorianos también hagamos memoria sobre las otras cosas que pasaron en el correísmo. Y ahí se fortalece el anticorreísmo. Y posiblemente ahí se fortalezca el anticorreísmo porque tuvimos corrupción, tuvimos delincuencia organizada, tuvimos un presidente atrabiliario, etcétera, ¿no? Stephanie, este es un momento para pensar en candidatos que están por fuera de ese espectro. Y podríamos ver ahí tal vez a Tópica, a Otto, no sé, a Noboa, por fuera de esta lógica correa-anticorreísmo. Yo creo que primero tenemos que entender la narrativa en la que estamos viviendo y la realidad que estamos viviendo hoy. Este es en la era del entretenimiento, donde la comunicación es la base y la comunicación cada vez más, la comunicación digital es la base en la cual nos comunicamos y nos conectamos. La manera de llegar a los electores es a través de esta comunicación.
sin desconocer sus capacidades y sus necesidades, pero la manera de romper este ruido mediático y de las redes es siendo más o menos original. Desde un punto de vista pragmático, ¿cómo logra una estratega y el candidato llegar a su elector si no es llamando la atención? Por supuesto, guardando las formas, es la manera de romper con este ruido que está sucediendo. Eso desde un punto de vista de lo que estamos hablando de sí hay que tener seriedad y por supuesto hay que tener formas, pero también los fondos son importantes en una campaña. ¿Cómo conversamos con ellos? Y son muy difíciles de agarrar ese fondo, ¿no es cierto? Esas formas, mejor dicho. Porque a Herbas lo que le funcionó en la campaña anterior a lo mejor se le hace más difícil que pegue en esta. La identidad digital es como una maratón, no es 100 metros planos. Tienes subidas, tienes bajadas. ¿Qué es lo que cuando quiero decir con identidad digital? Es que cada vez más, no solo es el TikTok, son las entrevistas. Una vez nos conversábamos por el micrófono sobre la importancia de los medios tradicionales. ¿Qué es lo que está sucediendo con los jóvenes? Los jóvenes están consumiendo de acuerdo a Digital Report News, el 24% de los jóvenes ingresan todos a www.elmedio.com o el medio físico o el medio en el canal, pero el 39% de ellos ingresa a ese mismo medio a través de TikTok y las plataformas digitales. Entonces, ¿qué estamos queriendo decir con esto? Que todavía existe un interés por mantenerse informado, por contrastarse, cada vez menos porque estamos viendo la polarización, pero sí existe, los candidatos están tratando de lograr una narrativa a través también de lo tradicional de la comunicación. Sociológicamente, Simón, ¿el TikTok es la nueva tarima de los políticos? ¿Lo puede ver así? ¿Usted que ha revisado las campañas del pasado frente a estas? Creo que es así y los candidatos se han orientado mucho a eso. Pero en eso yo coincido con Stephanie. Yo creo que una gran parte de la población todavía se informa por los medios tradicionales. Entiendo que la audiencia que tú tienes con tu programa u otros programas de entrevistas, etcétera, es todavía muy, muy importante y muy relevante. También a través de redes sociales y en lo digital. Va a lo digital, ¿no es cierto? Uno muchas veces veía los noticieros en su celular, etcétera. Pero yo creo que es importante que los candidatos le den también importancia a estos otros medios, ¿no es cierto? A la radio, por ejemplo, porque uno pasa en el carro buena parte de las horas del día y puede incluso oír ya discursos más sólidos, entrevistas más profundas, donde los políticos recurren menos a las frases hechas y a los clichés. O sea, ¿no? Sí hay espacios en donde se les saca a los candidatos de los clichés. Yo creo que totalmente, y quizás sea incluso más importante que las redes. ¿Eso es así, Stephanie? No. ¿Sacarles a los candidatos de los clichés y ponerles a hablar de lo profundo? 97% de la población tiene un teléfono inteligente. ¿Qué significa esto? Que la mayor parte de su tiempo, cuando no está trabajando y en familia, está consumiendo redes sociales y temas digitales. Con esto en mente, la manera de llegar en una campaña tan corta, porque tienes que hacer puerta a puerta, tienes que hacer territorio, las entrevistas, lo que se llama agenda mediática, vemos todos los días la agenda de los candidatos llena de radios comunitarias, medios, pero al final del día el teléfono digital O sea, lo que vemos es que todo eso se comprime, se manda al digital. Se comprime, pero no nos equivoquemos. Ni Twitter ni TikTok va a ser presidente. Es una mezcla de todo. Entre como una receta perfecta. Vas tomando las medidas de la temperatura de tus ciudadanos. César Ulloa, las redes sociales o las estrategias digitales cambian, o sea, permiten maquillar ciertos puntos flacos de los candidatos. Es decir, estamos en el Ecuador del 2023, ¿es muy parecido al Ecuador del 2021 o no lo es, por un lado? Y por otro, es decir, ¿cómo podemos decir, o sea, vemos que hay un candidato como Yacu Pérez que apela al voto del joven, al voto del cambio, de la ecología, pero tiene plataformas electorales y políticas que gobernaron desde los 80? Como el MPD o Gustavo Larrea o Alberto Acosta. A ver, y yo diría que la pandemia inoculó una forma de hacer política en términos de que se sobredimensiona y se acelera el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, tenemos en un corto tiempo dos formas distintas de tratar de penetrar en el electorado
con unas lógicas que a mi modo de ver son bastante distintas ahora. Es decir, el mejor ejemplo es, yo no creo que a Herbas, por ejemplo, le funcione lo que en su momento tuvo gran éxito con una serie de alternativas que de alguna forma le pusieron impacto. Te vuelvo a poner la pregunta, es decir, si es que eso es así, ¿puede, por ejemplo, Yacu venderse como un político joven cuando tiene atrás estructuras de los años 80 y 90? ¿Eso se puede fácilmente maquillar en una red social o no? A ver, yo creo que Yacu no es un político joven, abraza causas de ciertos segmentos jóvenes, lo que no quiere decir, ¿no es cierto?, que él haya podido desmarcarse de la vieja clase política tradicional, porque además hay un tema que yo he venido insistiendo en algunos editoriales, y es que esta campaña va a evidenciar la fuerza de las estructuras partidarias en territorio, porque a diferencia de la campaña de pandemia donde todo se digitalizó, ahora la gente lo que busca es un candidato, busca un ciudadano, busca alguien que en territorio, más allá de las distancias o de la inmediatez tecnológica, pueda hacerse. Entonces, o sea, necesitas de Avanza, de Suma, del ex-MPD, de Pachacuti, del correísmo para poder fortalecer, sí, ahora que ya podemos salir a la calle. Sí, porque además hay una cosa, las redes sociales hacen que el público esté disperso, aun cuando uno puede pautar por edad, por región, por estrato. Sin embargo, la gente es de carne y hueso, por eso yo siempre he manifestado que lo online, lo que está en línea, no necesariamente es lo que sucede fuera de línea. Es decir, yo puedo hacer un extraordinario TikTok, pero posiblemente las necesidades en territorio sean completamente diferentes. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial, seguimos en Políticamente Correcto. Luego del corte hablaremos sobre el padrón electoral y la posibilidad de que algún candidato gane en primera vuelta. No se desconecte de la señal de Ecuavisa. Dentro de la campaña electoral no solo es importante hablar de las estrategias diseñadas por cada candidato, sino también de cómo se compone y cómo se comporta el electorado. En los comicios del 20 de agosto estarán habilitados 13.450.000 sufragantes. De ese total, un 76% vive en zonas urbanas y el 24% restante en zonas rurales. Por el lado de la edad, el padrón está conformado por un 17% de personas de entre 18 y 22 años, un 37% entre quienes tienen 23 y 40 años, los votantes de entre 41 y 55 años son el 23,3% y el resto, los de 56 años en adelante, el 22,6%. Es decir, que hay 3,5 millones de jóvenes entre los 18 y los 29 años, que corresponden al 26% de todo el electorado, que no estarían tan marcados por esa vieja dicotomía, correísmo-anticorreísmo. Este cambio generacional ha motivado a la Revolución Ciudadana, por ejemplo, a posicionar la idea de que su partido podría vencer en primera vuelta. Para ello, hay dos maneras de lograrlo: tener un 50% más uno de los votos válidos o que el candidato ganador alcance el 40% de los votos válidos y mantenga una distancia de al menos 10 puntos frente a su contendor inmediato. Los votos válidos se calculan restando los votos nulos y blancos a los votos totales, por lo que para que un candidato gane en primera vuelta necesitaría tener al menos el 30% de los votos totales en una elección donde el 25% haya sido nulos y blancos. Solo así, la votación válida se inflaría al 40%. Sin embargo, cabe recordar que en las primeras vueltas electorales entre 2009 y 2021, el promedio de votos nulos y blancos es del 11%. Bajo estas circunstancias, para que un candidato gane en primera vuelta necesita del 36% de los votos y que el segundo en la elección tenga 10 puntos menos. ¿Hay condiciones para que eso suceda en el Ecuador? Carlos, continúas con el debate. Bien, gracias Claudia por esa explicación. Y tomando esa pregunta que nos hace Claudia, la pregunta de cajón es, César, ¿hay ambiente en este momento en el Ecuador como para que esos nulos y blancos sean o reflejen la indecisión y la apatía y crezca la cifra de 11 a 26 y con eso decir más o menos ahí podría ser más fácil un triunfo en primera vuelta? Pese a que no es comparable una elección seccional de una nacional, nosotros pudimos observar en la última contienda que tuvimos alcaldes del 20%, porque si sumabas nulos, blancos, y también la gente que no asistió superaba
el voto del candidato, que además de una mayoría absoluta, pero a mí me da la sensación que en esta elección nosotros podemos ver, tal vez no en la elección de presidente y vicepresidente, pero sí en la elección de asambleístas, un gran rechazo, un voto castigo, porque la gente está completamente hastiada. Es decir, tuvimos la peor asamblea del mundo y un ejecutivo extremadamente debilitado que por decreto disuelve la asamblea. Sin embargo, yo no creo que estemos frente a un escenario de una sola vuelta, por una razón concreta. Nosotros debemos distinguir entre piso y techo, y a mí me da la sensación que el correísmo está evidenciando en las encuestas su techo y no su piso. Es decir, vemos la trayectoria electoral que ha tenido desde el 2007, y lo que se ha observado es que no crecen, sino que más bien tienden a bajar su elección, no solo en el ámbito nacional, sino también en las Lenín seccionales. Moreno tuvo 36% de voto total, que con válido se hizo 39 y no pudo ganar en primera vuelta. Y desde ahí, pues, ese sería como el pico más alto y de ahí habría que ver el punto de referencia. ¿No Pero es cierto? habría que decir que Lenín Moreno, en el imaginario o en la narrativa, pasaba por una suerte de segundo capítulo de luna de miel con el electorado. Es decir, nadie pensó que Lenín Moreno luego iba a tener un desenlace fatídico de pelea de compadres. A mí me parece que el momento que vive ahora el correísmo es distinto, porque han tenido que recurrir a figuras en donde prevalece la lealtad y no necesariamente la eficiencia o la trayectoria o el reconocimiento público. Es decir, tenemos en Padrón un binomio que la gente no necesariamente mira con atracción, sino más bien como una suerte de transferencia del líder que pretende manejar una campaña a control remoto. Y en ese sentido, Simón Ordóñez, ¿este clivaje correísmo y anticorreísmo se sentirá más bien en la segunda vuelta? ¿O cómo interpretar este paso en función de los números, de las apuestas y de los algoritmos y todo lo demás? A ver, sí, yo creo que básicamente en la segunda vuelta es cuando se va a ver digamos, este clivaje. O sea, renace nuevamente. Yo creo que va a renacer. O sea, ahorita muchos candidatos no le están apostando a eso para ganar indecisos, pero en la segunda vuelta tienen que definirse, ¿no es cierto? Tendrán que definirse, ¿no? Porque además es el país el que se encuentra, digamos, ante la disyuntiva de que posiblemente estas sean las últimas elecciones que tengamos o de que la democracia continúe. Pero eso lo sabe el 75% de la gente. O sea, ¿sientes consciente de eso, Simón? ¿O es el círculo rojo lo que piensas? No, yo creo que no sabe la gran mayoría de la gente, pero justamente la labor de los candidatos, la labor de los opinadores, de los que hacemos opinión pública, etcétera, es tratar de mostrar esa posibilidad, ¿no es cierto? La posibilidad de que la democracia fracase, ¿no es cierto? Y de que estas sean efectivamente las últimas elecciones que se tengan, en caso de que gane el correísmo. El propio Correa, en esta entrevista famosa que hizo en El País, ¿no?, decía que vienen básicamente por tres cosas: buscar impunidad, buscar venganza y perpetuarse en el poder a través de la toma de todas las instituciones. Y en una nueva entrevista dice que hay que acabar con la prensa, por ejemplo. Y que hay que acabar con la prensa. Entonces tenemos ese panorama y claro, los demócratas del país tenemos que enfrentar a esa posibilidad, o sea, que lamentable se va a volver a poner en una segunda Yo creo vuelta. que es inminente que eso se ponga en juego nuevamente. Perfecto. Sí. Stephanie Macías, este padrón como está conformado nos da algunas pistas de cómo se va a comportar en las elecciones, al menos en la primera vuelta. Este padrón, como está conformado, nos da pistas de hacia dónde los candidatos van a hacer la estrategia. Pero también es cierto que el mundo entero está, y la realidad que estamos viviendo nos está forzando a una polarización. ¿En qué sentido? Cada vez más la psicología social habla que cada vez más es difícil ponerte en el zapato de otro, entender o empatizar con el otro a pesar de que tengas diferencias. ¿Qué es lo que sucede con estos padrones y con los nuevos votantes? Al ser esta polarización total, están quemando los puentes que nos unen y al dificultar esta empatía, hay una frase que yo amo que dice que la empatía es el combustible de la democracia. Si comenzamos a quemar los puentes que nos unen a los unos y a los otros, a pesar de que no compartamos todo, llegará un momento que se quemaron todos los puentes, ¿cómo llegamos a un encuentro entre todos? Es lo que le pasó a Lazo, ¿no? Por eso mismo necesitamos que esta polarización en una segunda vuelta genere también dentro de los líderes de opinión, dentro de las comunidades,
que si bien no todos compartimos, al final del día tenemos que tener cuidado de quemar esos puentes. Pero es que sí me preocupa que la polarización se vuelva a reinstalar en el país como lo estamos viviendo en Venezuela este momento, que hay otra vez polarización. Francia, Estados Unidos, Brasil. Colombia, Brasil con Chile, ¿no es cierto? Tenemos un Lula muy radical que muchachea a Boric porque Boric quiere ser más contemplativo con Ucrania y él le dice que cómo se le ocurre. Y tenemos lo de Perú y lo de Ecuador y lo de Estados Unidos, Uruguay estamos que viendo no le también. acepta el agua a Argentina por no dejar no dejar esos acercamientos ideológicos. Por eso mismo, la empatía política es el combustible de la democracia. Si comenzamos a quemarnos entre todos y la manera que nos hemos relacionado, no solo con relaciones multilaterales, sino entre nosotros, es con una democracia saludable. Cada vez más lo hablamos. Latinobarómetro habla del 65% de la ciudadanía pensando que pudiese estar de acuerdo con otra alternativa y hacerse de la vista a un lado de gobiernos autoritarios si estos les solucionan sus Pero problemas. este padrón y lo que marca un poco el ambiente que vive el país, ¿no te pide más bien un presidente de mano dura, firme, que no esté con contemplaciones, que no tenga medias tintas? Entonces ahí como que exacerbe la polarización. Pero tener mano firme y entender las necesidades del país en una narrativa no significa quemar los puentes y polarizar, ni exacerbar las pasiones de ambos lados. César, ¿por ahí va un poco la lectura? Yo diría que más que polarización, el Ecuador vive una hiperfragmentación y el mismo Latinobarómetro de las Américas establece que apenas 1 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas confía en el otro. Es decir, hay un caldo de cultivo para la desconfianza. Por lo tanto, hay un progresivo, sistemático, agresivo debilitamiento del capital social. Eso quiere decir que llegamos a un tipo de sociedad del sálvese quien pueda. Y posiblemente la lectura del elector al momento del sufragio será quién de alguna manera convalida esa posibilidad de que me salve frente a otro. Yo creo que en el Ecuador los ecuatorianos y ecuatorianas somos valientes ante un Estado que no nos garantiza nada, ante unos políticos que no son ejemplares para nada. Perfecto. Y ante unos partidos que no tienen una estructura de darnos un tipo de sociedad diferente. Simón Ordóñez, tomando en cuenta lo que nos mencionó Stephanie y César en el sentido de que hay que buscar de alguna forma propuestas o candidatos que unan puentes y no los quemen, ¿usted qué opina? Es decir, ¿los está viendo en esta campaña electoral? ¿Hay esos candidatos? Me da la idea de que Otto podría ser ese candidato, Yacu, tal vez, ¿no? Y quizás Yacu. Pero, y es importante lo que decía Stephanie, ¿no? Esto de la empatía. Y creo que para lograr esto incluso deberíamos, por ejemplo, quienes estamos en el anticorreísmo, separar perfectamente de quiénes son los líderes correístas y los políticos correístas de lo que es la población que vota por ellos. Tratarlos de borregos o tratarlos de ignorantes o tratarlos de este tipo de cosas desacierto. Es un desacierto absoluto y pone una barrera enorme frente a ese electorado que debería ser, digamos, tratarlo con más empatía para tratar de recuperar parte de eso. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Recuerde que estamos en vivo también en ecuavisa.com y tenemos un reprise a las 20 horas. Puede visitar el micrositio, revisar este y todos los programas de Políticamente Correcto. Hacemos una nueva pausa y volvemos enseguida. Seguimos en Políticamente Correcto. Stephanie Macías, a ver, quisiera retomar una idea que usted hablaba sobre seguridad. Seguridad en la campaña y la posibilidad de que el puerta a puerta sea un espacio como para captar quizás a la alta indecisión que todavía existe. ¿Por qué eso es un riesgo en este momento? Expliquemos un poco cómo funciona el puerta a puerta y la agenda. Los candidatos tienen que hacer territorio, tienen que ir en el mayor corto tiempo, el mayor número de lugares posibles. Se hace una suerte de análisis de no solo encuestas, sino lugares, población, y tratas de ir a todos. ¿Qué es lo que sucedía antes? Con los partidos políticos, lo que decía es que el partido activaba las bases preparaban territorio, dependiendo de los barrios donde se iba a visitar, y eso se hacía una semana antes, 7 días antes, se preparaba el ambiente para que llegase el candidato. Había perifoneo, el puerta a puerta. ¿Qué es lo que sucede hoy? Por temas de seguridad, ya no puedes decir abiertamente a los círculos grandes qué día viene el candidato por temas de seguridad, a pesar de ser redundante. Entonces tienes menos tiempos para preparar, tienes también el equipo de seguridad que tiene más lugares que controlar. Y que te pone distancia de la gente.
Y claro que hemos visto candidatos que no están distantes y que están con la gente, pero eso también tiene una suerte de riesgo porque no sabes en qué momento pudiese pasar una tragedia. Así de grave está el país en temas de seguridad, sobre todo en algunas provincias, ¿no? Hemos visto ciertos candidatos que han fallecido, tomemos en cuenta lo que ha pasado en Colombia en los años anteriores, en los cuales sí existe una estrategia electoral de las campañas para cuidar y tener seguridad para sus candidatos. Si nosotros los ciudadanos comunes tenemos ciertas estrategias de dónde vamos, a qué horas vamos, cómo vamos, imagínate en una campaña Perfecto. con tanta gente. César Ulloa, en este tramo de más o menos unos 26 días que quedan para el 20 de agosto, ¿se van a hablar de algunos temas en específico, cree usted, o vamos a seguir manteniendo este mismo ritmo, No, más allá de la estrategia? Yo diría que pocos candidatos van a atreverse. Es una campaña deslactosada, descafeinada, bastante ligera. Y eso hace que los temas sensibles no se toquen. Por ejemplo, el tema del déficit fiscal, es decir, Sí. cómo se va a resolver las deudas. El tema de los derechos de cuarta progresión, temas muy sensibles. Los temas que tienen que ver, ¿no es cierto?, con qué pasa con la democracia. Nadie habla de la democracia, es un tema curioso, porque yo creo, al igual que ha dicho Stephanie y Simón, que aquí debería haber una suerte de acuerdos mínimos para precautelar al bien más preciado en una sociedad que tiene una ruta o que pretende civilización, que es el respeto a las libertades, a los derechos, a las garantías, indistintamente de quién venga. Entonces yo lo que veo en los candidatos son una suerte de tips, de punteos, pero no veo que se tomen posturas como, por ejemplo, el tema de la seguridad social. Claro. Pero Stephanie, ahí, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso desde el punto de vista de la estrategia, de la campaña, del diseño, del mensaje? ¿Qué es lo que una cosa es lo que anhelamos y otra cosa es lo que sucede? Anhelaríamos que todos cubriesen un mínimo de los temas, es un tiempo muy corto y no podemos desconocer que es un gobierno de transición, son 18 meses, desde que llegas hasta Pero es que que ningún te candidato vas. dice, a ver, iba a tener unos problemas fiscales, porque si gana lo de la consulta de Yasuní, no va a tener dónde pagar sueldos, Pero yo sí anhelaría que en esos 18 meses alguien pudiese decir, voy a trabajar en estos 3 ejes. y no los dicen todavía. Yo creería que dentro vamos a tener lo que ver en el debate, vamos a ver en las entrevistas, pero en general, en 18 meses desconocer que no van a poder hacer todo. Es Pero absurdo. entonces ahí sí hay un error del diseño de las campañas, que durante todo este tiempo se han guardado esos temas que dice César. Creería que lo van a hacer más adelante, estamos en este Y se les ha corto visto ya a los tiempo, candidatos un poco abriéndose eso, un poquito, porque las campañas tienen diferentes etapas. Esta primera es introducción, conocimiento, presentación, y Ya. van a ir ahondando dependiendo de los temas y dependiendo a dónde vayan, porque cada Perfecto. segmento en microtargeting le interesa un tema específico y estoy segura que lo van a hablar en su momento. Simón Ordóñez, entonces en ese sentido, ¿qué es lo que se esperaría, aparte de los temas que nos ha mencionado César? Bueno, precisamente que los candidatos toquen algunos de los temas relevantes. Yo creo que no lo hacen por miedo a perder algún voto. Por ejemplo, nadie habla de la necesarísima reforma laboral, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, posiblemente para no ponerse, digamos, en disputa con ciertos grupos. Claro. Y quería decir una cosa Sí. sobre lo que decía César, porque me parece muy, muy importante el tema, ¿no? Me decía César que, refiriéndose al barómetro latinoamericano, ¿no es cierto?, que solo 1 de cada 10 personas confía en los otros. No sé si la información esta del barómetro sea exactamente lo que pasa en la sociedad. Yo creo que la sociedad en general, ¿no es cierto?, yo estoy un poco en el mundo de los negocios. El mundo de los negocios es un mundo que está plagado de confianza. Entonces, cuando uno va a la tienda todavía le fían, uno entra a un supermercado, etcétera. Hay unas relaciones de confianza que están presentes en la realidad, pero que tendemos a no verlas. Pensamos que la sociedad está bastante peor de lo que realmente está. Y ese pesimismo frente a la realidad hace que también ahí prosperen estos proyectos mesiánicos y demagógicos. O sea, hay que ¿no es cierto? apostarle a eso, los candidatos deben como exacerbar esos buenos Los candidatos comportamientos. deberían apostarle a lo mejor que pasa en la sociedad, y pasan cosas bastante buenas. Algún rato hablaba con mis hijos hace un momento, digamos, en un almuerzo, y les decía, miren, si ustedes ven una tienda funcionando y que está abastecida, quiere decir que hay millones
de personas que están detrás de cada uno de sus productos, que están cumpliendo con su deber, que están cumpliendo con sus obligaciones, que están actuando adecuadamente y éticamente, y solo eso es lo que permite que una sociedad funcione. Si los candidatos se olvidan de que hay cosas buenas, ¿no es cierto? Si se olvidan de que, por ejemplo, hay una cantidad de ecuatorianos que emprenden y que gracias al mérito y al esfuerzo y al trabajo logran mejorar sus vidas y que no únicamente están esperando dádivas del Estado, si se olvidan de eso, pues caemos en estos discursos en donde el Estado quiere solucionar todo, ¿no? Para ir cerrando el panel brevemente, cada uno me contesta. Estos 8 candidatos que tenemos, muchos de ellos muestran un cierto quiebre generacional ya, es como que una nueva generación se instala. ¿Son candidatos interesantes o no son candidatos interesantes los que tenemos ahora, Simón? Lo que decía César me parecen bastante descafeinados. Quizás los más interesantes en términos políticos podrían ser por un lado Otto y por otro lado Yacu, aunque Yacu al mismo tiempo representa toda esa izquierda medio... Pero está un político súper efusivo como Villavicencio, que tiene temple, el mismo Topic, que está Luisa, candidata mujer, o sea, eso claro. no marca algo novedoso, menos aburrido que la campaña anterior. No sé, yo no me he divertido mucho con esta campaña, pero por ejemplo, hablando de Luisa, ¿no? Creo que cuando se privilegia la lealtad y la sumisión, es lo peor que le puede pasar al movimiento feminista ecuatoriano. Perfecto. Esteban. Yo creo que sí es una suerte de un nuevo cambio. ¿En qué sentido? Desde el punto de vista de mujer, Luisa es candidata, pero hay todo el resto de binomios, 100% son mujeres capaces, puedes estar a favor o en contra de ellas, pero eso es lo de menos. Cuando revisas sus currículums, son unas mujeres muy capaces, muy preparadas. Por ejemplo, les dicen que no tienen olfato político en general a los presidentes y a los vicepresidentes. Pero la pregunta era si esta es una nueva era. Bueno, festejo que hay mujeres muy capaces que han sido consideradas, les han dado la oportunidad, están recorriendo y más que nada puedes estar a favor o en contra del candidato. Pero estas chicas que están viendo en los puerta a puerta, en los recorridos, en las entrevistas, a mujeres valiosas y capaces, de nuevo, no puedo estar de acuerdo, pero son mujeres y están ahí. Eso me parece interesantísimo esta campaña. César, estos 8 candidatos y sus vicepresidenciales marcan una diferencia, vuelven un poco más interesante por sus personalidades, ¿o no? Yo creo que más que preocuparnos que sean caras nuevas, habría que preocuparse si tienen prácticas nuevas y diferentes en la política. Eso es otra cosa. Porque de nada nos sirve tener un variopinto de gente, entre comillas, Nobel, si finalmente se terminan reproduciendo las mismas lacras y los vicios que hemos tenido en el Ecuador desde la transición a la democracia. Como siempre, tapándose con la misma cobija. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Entramos en la etapa de conclusiones. Simón Ordóñez, ¿cuál es la lectura políticamente correcta que sale de las estrategias de campaña de estos candidatos presidenciales? Bueno, lo políticamente correcto es que el Ecuador y los votantes apuesten por la democracia, por las libertades y rechacen un proyecto que podría ser dictatorial y autoritario. Y por otro lado, me parece fundamental que los candidatos se aparten de la demagogia y de las soluciones fáciles y le planteen al Ecuador, primero, optimismo, pero también la resolución de algunos problemas fuertes que están presentes en el escenario político. Estefanía Macías. Lo políticamente correcto es que mantengan una campaña donde se muestre la firmeza y la empatía ante los problemas que está viendo la ciudadanía, pero también se mantenga la alegría. Es el deber de todos mantener la alegría frente a esta inseguridad que nos lleva a mostrar a los ciudadanos que sí hay soluciones y no quemar los puentes que nos unen. César Ulloa, su conclusión. Lo políticamente correcto es que la ciudadanía se responsabilice por el resultado que vamos a tener el 20 de agosto. Es decir, que cada ecuatoriano y ecuatoriana revise las propuestas, escuche las entrevistas, debata, haga de la política una posibilidad democrática para mejorar sus posibilidades de vida y que los candidatos no subestimen a los ciudadanos y ciudadanas y que muestren lo mejor de sí, no solo desde su discurso, sino también con sus equipos
con sus propuestas, pero sobre todo con decencia, con ética y con compromiso de trabajo. Y bien, quedan unos 28 días para que sea el pueblo ecuatoriano el que se decante por la pareja de binomios presidenciales que entrarán en segunda vuelta. Y a pesar de que esta elección fue una salida de emergencia al bloqueo institucional que vivía el país y a la inacción de un gobierno extraviado, la campaña electoral hasta ahora no refleja con sensatez cuáles son los derroteros sobre los cuales el país debe caminar en 18 meses. Es una lástima que cuando el país está por afrontar una catástrofe como la del fenómeno del Niño, cuando nuestros recursos fiscales podrían menguarse de manera drástica si gana el sí en la consulta sobre el Yasuní, o que cuando el drama de la violencia y la inseguridad avanza ante el sometimiento de la justicia, haya candidatos que prefieren bailar en las calles, lucirse en TikTok o esperar que los números y los milagros les lleven suavecito a la segunda vuelta. Los ciudadanos en ese sentido debemos jugar un doble rol, exigir a los candidatos mayores definiciones políticas y no dejarnos llevar por la demagogia, la ingenuidad y la trampa de olvidar todo lo que hicieron en el pasado. Hasta el próximo programa. Con estas reflexiones cerramos este debate de Políticamente Correcto Electoral. Recuerde que también puede escucharnos en Spotify en la lista de reproducción. La próxima semana nos acompañará el candidato Fernando Villavicencio. Siga con la señal de Ecuavisa.